Hola a todos, yo soy la doctora Jimena Regalado Guerra, soy ginecóloga y obstetra y actualmente soy médico adscrito en el Hospital de la Mujer de Morelos. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes y acompañarlos durante este camino en su preparación para el examen nacional de residencias médicas. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología benigna en ginecología. Este es un tema bastante amplio y porque es un tema que abarca pues bastantes patologías y algunas de ellas a su vez se subdividen. Es importante que sepan que el examen nacional es un examen dirigido hacia médicos generales y es un examen para médicos generales. Entonces, no pretendan encontrar el hilo negro de la ciencia de cada una de las especialidades porque el examen no está hecho de esa manera. El chiste es que ustedes sepan en qué momento un médico general ya no puede tratar a una paciente, en qué momento una patología se sale de las manos del manejo de un médico general y en qué momento lo tiene que derivar a un especialista. Evidentemente no les van a preguntar, en el caso concreto de ginecología, no les van a preguntar la técnica quirúrgica de una cesárea, ni con qué tipo de sutura y qué punto utilizan para cerrar la aponeurosis, ni nada de esas cosas. Pero sí tienen que saber qué tipos de sangrados hay, qué tipo de complicaciones hay en el embarazo, en el primero, en el segundo trimestre, patología de mama, vaya, todo lo que un médico general debe saber. Entonces, no se estresen, es una experiencia padre, o sea, no se estresen, pero sí estudien. Es normal que en algún momento se sientan rebasados por tanto que hay que estudiar, es normal, a todos nos pasa, pero ustedes pues sigan estudiando, no se dejen vencer por nada y pues de aquí hasta alcanzar sus sueños, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a comenzar hablando de la patología benigna vulvar. Es importante que recordemos que los límites anatómicos de la vulva, lateralmente vamos a encontrar los pliegues genitocrurales. De manera anterior o en el caso de la imagen arriba va a estar el monte de Venus, hacia atrás, en la imagen hacia abajo, vamos a encontrar la comisura posterior o la horquilla vulvar y bueno, las estructuras anatómicas que van a estar contenidas y que se van a denominar vulva es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris junto con el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, el meato urinario, el himen con sus glándulas vestibulares, incluyendo las glándulas de Bartholin, las glándulas de Skene o de Skene, y ya como tal, la estructura más interna de la vulva es el vestíbulo, que en la imagen la podemos ver delimitada por ese ovalito morado. Y dentro de estas estructuras vamos a encontrar el meato uretral y la abertura vaginal con el anillo himenal, con las carúnculas. Ahora es importante saber que el vestíbulo está formado por un epitelio escamoso no queratinizado y entonces esto le va a conferir ciertas características, pero dentro de ellas no va a ser una estructura que tenga funciones de barrera. Por lo tanto, la vagina y la vulva es una patología que está predispuesta a irritaciones e infecciones. Ahora, el desarrollo de patologías vaginales va a estar influida por la presencia o ausencia de estrógenos y dentro de otras muchas cosas, pero en este caso los estrógenos hay que recordar que es una de las hormonas femeninas que se encargan precisamente de, el desarrollo de los caracteres sexuales, de la aparición de la menstruación, son las que se encargan de que la piel esté joven, que esté lisita, ¿no? Y eh, dentro de la vagina o de los genitales se va a encargar del engrosamiento del epitelio vaginal. Es por esto que muchas pacientes ya menopáusicas o postmenopáusicas, una de sus principales molestias es la resequedad vaginal. Acuérdense que los estrógenos de igual forma se van a encargar de mantener la vagina humectada, de que esté bien lubricada, y los estrógenos van a generar un engrosamiento del epitelio vaginal que nos va a favorecer la acumulación de glucógeno.
Este glucógeno nos va a servir para que de él se forme el ácido láctico. Este ácido láctico, la función que va a tener, va a ser mantener el pH vaginal eh, con características ácidas. Esto es, va a manejar un pH de 3.5 a 4 aproximadamente, y estas características ácidas van a ser una barrera que nos va a ayudar a proteger de infecciones vaginales. Cuando este pH se modifica, cuando el pH aumenta, va a favorecer el crecimiento de ciertos patógenos. Entonces, mientras nosotros mantengamos un pH ácido, la microbiota normal de la vagina va a estar presente y nos va a defender. Como que eh, microorganismos vamos a encontrar en la microbiota normal de la vagina, pues vamos a encontrar lactobacilos, alcorinobacterium, cándida. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que la vagina es como una princesa. Todo aquello que le cambie o le modifique su entorno va a generar que empiece a dar datos de inconformidad, de molestia. Entonces nosotros tenemos que brindarle a esas estructuras todas las condiciones apropiadas para disminuir todo aquello que le pueda hacer mal. Es súper importante que tengan en cuenta, tanto para esta parte de gineco como para su vida en general, que siempre es necesario realizar una adecuada historia clínica. Esta debe de ser completa. La historia clínica es parte esencial y súper importante del expediente clínico. Una historia clínica adecuada, dejando de lado que nos va a servir para llegar a un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento, una historia clínica adecuada nos puede ayudar a hacer la diferencia entre podernos salvar de una situación médico-legal o que nos pueda llegar a hundir. Malamente, en la actualidad, pues la medicina se ha convertido en una medicina defensiva y tiro por viaje nos enteramos que los médicos son blanco de demandas y de inconformidades. Entonces, la manera en la que nosotros nos podemos defender y podemos justificar un adecuado manejo es teniendo un expediente clínico ordenado, que esté completo. Y les repito, parte de este expediente clínico completo está la historia clínica. Eh, Muchos creen o muchos piensan que la ginecología únicamente se trata de hacer tactos, 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 cosa que están completamente errados. La ginecología puede ser, o muchas veces las patologías ginecológicas van a ser manifestaciones de alguna otra patología de base o que puedan llegar a presentarse en conjunto. Entonces, realizar un adecuado interrogatorio nos va a ayudar a ir orientando e ir dándonos pistas sobre a lo que nos estamos enfrentando. Es súper importante y se los dejo al costo que desarrollemos una adecuada relación médico-paciente. Yo sé que a lo largo de toda su historia académica han escuchado esto de la relación médico-paciente y la relación médico-paciente, pero en verdad es súper importante. Y la relación médico-paciente se establece desde que la paciente entra al consultorio. No es lo mismo que entre una paciente y que yo la reciba sin siquiera volver a verla, que yo continúe haciendo lo que estoy haciendo, ya sea en el celular, en la computadora, o si es que no llego a tanta tecnología en la máquina de escribir o haciendo notas a mano, y que únicamente llegue la paciente, se siente y yo empiezo a interrogarla y la regañe porque no sabe y todo esto. Desde ahí, la relación médico-paciente se rompe y eso va a condicionar desde exponernos a una mala contestación, a un maltrato, incluso hasta violencia, y nos va a condicionar también, pues, que la paciente, que la consulta se desarrolle en un ambiente hostil, que no nos va a permitir poder generar esta adecuada relación y entonces, pues, que la paciente a lo mejor no nos comparta todo o que nosotros igual no podamos llegar a un diagnóstico adecuado. Obviamente los pacientes no tienen la obligación de conocer la terminología médica y es obligación nuestra hacerles entender y hacernos entender sobre lo que queremos saber. Es muy importante que nosotros hagamos o que se acostumbren a realizar un interrogatorio dirigido, esto es, que hagan énfasis, que hagan hincapié,
que le rasquen ahí en el interrogatorio hasta que obtengan la respuesta que necesitan. Esto es, yo no le voy a preguntar a una paciente que habla un dialecto y que apenas habla español, yo no le voy a preguntar si tiene diabetes mellitus, porque evidentemente no va a saber qué es eso. Y les repito, no es obligación ni es culpa de ellos no saber. Muchos pacientes les da pena decir que no entendieron o decir que si les pueden repetir la pregunta o decir que no saben de lo que se les está hablando y únicamente contestan por contestar algo, por no quedarse callados. Entonces, ustedes tienen que buscar una manera de poder comunicarse con las pacientes para que haya ahí una adecuada comunicación. Si la paciente me entiende, si yo me doy a entender perfectamente con la paciente, es una paciente que me va a contestar lo que yo necesito saber. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que ningún paciente se puede salir de su consulta teniendo dudas. Todos los pacientes que entren a consulta con ustedes deben de tener la capacidad y la confianza de poder resolver sus dudas. Y ahí es obligación de ustedes asegurarse que los pacientes hayan entendido. Así les tengan que explicar 5 veces lo mismo, así tengan que hacerles dibujos, esquemas, ¿no? Ya en la actualidad, pues existen muchas aplicaciones incluso que nos sirven para darnos a entender sobre la patología, sobre la anatomía, ¿no? Yo muchas veces hago dibujos, digo, no es que yo sea una dibujante ni nada por el estilo, pero pues les intento explicar si hay que hacer algún procedimiento quirúrgico, si tienen alguna duda de lo que les está pasando, puedes intentar explicarles hasta que los pacientes no salgan con dudas, porque muchas veces salen de la consulta y no tienen ni idea de lo que tienen, de lo que les dejaron de tratamiento, de qué estudios se tienen que realizar, y pues eso obviamente pues genera un caos. Entonces necesitamos hacer un interrogatorio dirigido en el que pues vamos a abarcar si existen patologías de base, alguna comorbilidad que tengan los pacientes. Ustedes saben, porque seguro les ha tocado o han escuchado, que muchas veces los pacientes no tienen ni idea de lo que están tomando, de por qué lo están tomando, de cuánto están tomando. Y si nosotros no hacemos estas preguntas con la intención de que nos contesten lo que necesitamos, se nos va a ir por alto muchas cosas. Y les repito, yo creo que a muchos les ha pasado, oiga, don Jesús, ¿usted es hipertenso? No, no, no. Ok, y después, ¿toma algún medicamento? Sí, tomo el captopril, ¿no? Entonces, dices, ¿qué pasó, no? Entonces, pues tienes que regresar a tu historia clínica desde que pierdes tiempo, desde que no, vaya, no estás interrogando de manera adecuada. Ahora, eh, necesitamos interrogar sobre los tratamientos previos, porque muchas veces son pacientes que llegan con una sintomatología recurrente o que no se les ha quitado y nosotros debemos saber si estuvieron bajo algún otro tratamiento para no repetir el tratamiento que no ha funcionado. Esto también es un tanto complicado y no depende de nosotros, porque pues es raro que los pacientes sepan qué toman y más raro aún que lleguen con sus recetas o con notas previas. Pero sí es responsabilidad de ustedes empezar a educar a los pacientes, ¿no? Hacerles entender que los únicos responsables de su salud son ellos y nada más que ellos, y que nosotros somos como un apoyo o una guía pues para mantenerlos alejados de cualquier enfermedad. Entonces, eh, ya en el tema de ginecología, es súper importante, evidentemente, hacer un adecuado interrogatorio sobre la vida sexual o la actividad sexual. Este es un tema que incluso a los propios médicos muchas veces le huyen y no se diga de las pacientes. ¿Por qué es importante? Pues porque yo necesito saber el inicio de vida sexual, cuántas parejas, si se cuida, qué edad empezó a menstruar, cómo es su ritmo menstrual, a qué edad crecieron las mamas, a qué edad salieron los vellos, si se conoce con alguna infección de transmisión sexual, si se ha hecho papá Nicolau, si ha tenido algún tipo de tratamiento, eh, si tiene algún tipo de molestia sexual. Incluso nosotros nos toca ver esta parte de la violencia sexual. Entonces,
Es un interrogatorio cuando llegan pacientes con antecedente de abuso que evidentemente está que es más que obligado. Nosotros debemos de encontrar la manera de tocar el tema sin que se preste a malas interpretaciones y de igual forma permitiendo un ambiente de confianza. Por ejemplo, a mí me gusta hablarles de tú a mis pacientes, porque cuando yo soy paciente a mí me gusta que me hablen de tú, me hace sentir como más en confianza, me incomoda que me hablen de usted, siento como una barrera. Pero habrá gente a quien, o médicos a quien les guste hablarle de usted a sus pacientes independientemente de la edad, como una muestra de respeto. Cuando yo tengo pacientes más grandes que yo, pues sí les pregunto si les incomoda que les hable de tú. Y de esta manera, pues se rompe de alguna forma el hielo. Nosotros somos una especialidad que trabajamos con el área que causa más pudor en la gente. Entonces, si nosotros tenemos alguna actitud que las pacientes perciban, alguna actitud hostil, alguna actitud grosera, pues obviamente desde que no regresan con ustedes, se van o hacen la consulta muy, muy, muy incómoda o incluso no se dejan revisar. Otra cosa que nosotros debemos de interrogar es sobre el uso de productos de higiene femenina. Muchas pacientes consideran el olor vaginal como un olor incómodo. Todas las vaginas tienen olor, tienen un olor característico, pero evidentemente hay de olores a olores. Y dentro de esos olores, pues nosotros nos podemos orientar sobre alguna patología en específico. La higiene femenina, lo ideal es que sea únicamente con agua, o si vamos a utilizar jabón, que sea un jabón neutro. Existen ya muchos productos en el mercado, muchos geles, duchas vaginales, jabones, que pues ayudan a mantener el pH, los lactobacilos, y de paso pues tienen algún olor ahí específico. Estos habitualmente sí funcionan, pero es importante que se haga hincapié en que es de uso únicamente externo, de uso vulvar, que estos productos, ni siquiera el jabón, se tiene que realizar una limpieza dentro de vagina. Antes era más común encontrar las duchas vaginales, que eran como un reservorio que se podía comprimir y ahí se ponía la solución con la que se iba a hacer la limpieza y estaban conectados como a una manguera. Entonces esa manguerita o ese dispositivo se introducía en vagina y se oprimía el reservorio y salía presión, salía el chorro de la sustancia que iba a limpiar. Obviamente esto hacía que las pacientes estuvieran mucho más predispuestas a presentar algún tipo de infección porque se barría con la flora normal de la vagina. O sea, se llevaba los buenos y los malos y al llevarse los buenos, pues favorecía que las bacterias patógenas pues colonizaran la vagina. El tipo de ropa interior, aunque parezca algo muy que no se nos ocurriría preguntar, sí es importante porque las telas sintéticas tienden a causar mayor frecuencia o incidencia de infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque es una tela que no permite la adecuada ventilación del área genital. Es una ropa que va a mantener la humedad y es una ropa que irrita. Entonces, lo ideal es que la ropa interior esté hecha de algodón. E incluso si estamos en casa y podemos andar sin ropa interior, pues eso es todavía mejor. Dentro del interrogatorio dirigido, como mencionábamos al inicio, nosotros nos tenemos que asegurar que la paciente nos entienda. Si yo le digo, Mari, tú tienes dolor vulvar, descarga vaginal, prurito, pues a lo mejor no me entiende y si me entiende, pues a lo mejor se siente medio rara de contestar esas cosas que no sabe si está entendiendo bien o no. Pero si yo le digo, oye Mari, ¿tienes comezón, ardor, mal olor, alguna molestia, flujito vaginal? Entonces ya Mari me va a decir, ah, pues sí, fíjese que sí me duele o sí tengo flujo. Y es muy importante también preguntar sobre las características de ese flujito. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, ¿tienes flujito? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo es ese flujito? No, pues normal. Ok, ¿cómo es normal? Verde. Entonces, obviamente una colporrea verde, pues no es normal. A lo mejor para ella sí, porque así
así la usa, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque a lo mejor no ha ido a una valoración, porque tiene infecciones vaginales de repetición, vaya, pero es evidente que una colporrea verde pues no es normal. Entonces, si ella te dice normal, tú no des por hecho que es normal, porque lo que es normal para ti puede no ser normal para ella. Entonces, siempre, ¿tienes flujito? Sí, ¿cómo es ese flujito? ¿Huele feo? No, pues sí, o no, pues no. ¿Y de qué color es el flujito? Blanco, ok, ¿es blanco como leche o es blanco grumoso? O sea, hay que intentar, les repito, utilizar un, palabras que las pacientes nos puedan entender. Es importante que sepan que si hago hincapié en algunas cosas, si repito algunas cosas que ya dije, no es porque se me vaya el avión y no sepa ni lo que estoy hablando, sino porque son cosas que son muy importantes y que se les tienen que quedar grabadas, ¿ok? Ahora, la exploración física ginecológica no va a ser únicamente una exploración solo a nivel vaginal, a nivel vulvar. Una exploración ginecológica es una exploración completa. Desde que yo veo entrar a la paciente, yo me puedo dar cuenta de ciertas cosas. Si es una paciente obesa, si es una paciente que tiene mucho vello o que tenga características, por ejemplo, de un síndrome de Turner, si es una paciente con acantosis nigricans, una paciente muy delgada, si es una paciente muy ansiosa, o sea, desde la misma inspección al momento que entra, yo ya estoy valorando a esa paciente. Les repito que alguna patología ginecológica tiene relación con otras enfermedades. Entonces, nos podemos hacer valer del apoyo de otros servicios, así como otros servicios se hacen valer de nosotros. Como que pacientes ingresados en urgencias, en medicina interna, pacientes dermatológicos, pacientes infecciosas, ¿no? Que son pacientes que pueden llegar a tener potencialmente complicaciones ginecológicas. Entonces, vamos a realizar una valoración, obviamente a nivel vaginal, pero también a nivel de periné y en región perianal. Toda esa zona nos corresponde a nosotros hacer una valoración. La colposcopía es un medio diagnóstico que es una maravilla, pero que no se utiliza en todas las valoraciones, únicamente en las valoraciones en las que yo necesito utilizar un gran aumento para poder ver ciertas estructuras que a lo mejor a simple vista no puedo ver. Muy bien, para hablar sobre las patologías benignas vulvares, el tema está dividido, la clase está dividida en las patologías vulvares, las patologías vaginales, las patologías de trompa y ovarios, patología uterina y patología de mama. Entonces vamos a comenzar por ese orden ascendente y vamos a empezar hablando de la patología vulvar. Las lesiones vulvares se clasifican como una medida más didáctica en lesiones de acuerdo a ciertas características. En este caso es una clasificación basada en las características del color y basadas en el tamaño de los tumores. Entonces, vamos a comenzar con la patología vulvar. La patología vulvar va a estar dada o tenemos que valorar la coloración del epitelio o de las lesiones que pueden deberse principalmente al grosor de la capa de queratina, al espesor de la dermis, a la vascularidad de la dermis o a la cantidad o tipo de pigmento que haya. Si yo tengo una capa de queratina muy delgada y el espesor de la dermis es delgada, es obvio que yo voy a alcanzar a ver ciertas estructuras más profundas que si tuviera el grosor y el espesor adecuado no alcanzaría a ver. Otro dato, otro tip, a lo largo de la clase si me surgen tips, se los voy a dejar saber. Es bien importante que sí hay ciertas cosas que evidentemente se tienen que memorizar, pero lo ideal es que entiendan las cosas, que las hagan, que se encuentren la lógica, porque de esta manera
todo el conocimiento surge, todo el conocimiento se encadena y se va dando pum, uno tras otro, uno tras otro. Si yo entiendo que tal enfermedad está causada por esto y esto, pues es lógico que el tratamiento vaya encaminado a revertir esa situación. O si yo tengo una patología que está causada por tal y tal, lo más lógico es que yo espere que me dé un cuadro clínico, pues tal y tal, ¿no? Entonces, eh, les repito, muchas veces sí se trata de memorizar, pero lo ideal es que entiendan las cosas. La medicina es como jugar un tanto a ser detectives. Entonces, tenemos que empezar siempre a pensar de lo más fácil, de lo más común a lo más complejo, ¿ok? Yo no voy a pensar como primer diagnóstico el tipo más extraño que el 0.001% de la población tiene de cáncer. Pues obviamente no, voy a buscar lo más común y voy a ir descartando diagnósticos hasta llegar al adecuado. La medicina en México es una medicina muy clínica, a diferencia de la de Estados Unidos, que, por ejemplo, allá llega un paciente y le piden de todo, ¿no? Le zumban la tomografía, la resonancia, laboratorios, ultrasonido, radiografía, y entonces en base a eso hacen un diagnóstico. Pues así es un tanto más fácil, ¿no? Nosotros, en cambio, nos basamos en una adecuada historia clínica, en un adecuado interrogatorio y en una adecuada exploración clínica. Yo recuerdo que tenía un maestro en la facultad que siempre nos decía que el diagnóstico es un diagnóstico clínico y un diagnóstico por interrogatorio, y que el resto de los estudios, la mayoría de las veces, solo son para alimentar el ego del médico y decir, ah, yo ya sabía lo que tenía, ¿no? Es por esto que yo no puedo pedir un estudio sin dar una impresión diagnóstica o sin orientar también a los médicos. Por ejemplo, si yo pido un ultrasonido, yo necesito que los médicos de imagen sepan cuál es mi impresión diagnóstica para que sepan qué buscar y que no estén ahí dando tumbos buscando en toda la pelvis a ver qué encuentran, ¿no? Y pues esto es como jugar adivina quién. Yo creo que todos aquí alguna vez jugamos o hemos visto una tabla de un tablero de adivina quién. Yo tengo mi tablero y entonces tengo todas las fichas que son todas las posibilidades que yo tengo de que sea el personaje que tiene el otro jugador. Yo empiezo a hacer preguntas dirigidas que me van a permitir empezar a descartar ciertas cosas que no me van a llegar a un día, que no me van a llevar a un diagnóstico. Si yo digo, tu personaje tiene lentes y me dice que sí, entonces voy a descartar de manera automática a todos los pacientes que no tengan lentes. Ya ni siquiera los voy a tomar en cuenta como una posible opción. Así es el hacer medicina, es ir descartando opciones, ir viendo qué camino va tomando hasta que yo pueda llegar a un diagnóstico y por ende a un tratamiento. Recordando un poquito de la terminología dermatológica, pues aquí les puse algunas definiciones que nos van a servir para poder describir las lesiones que vamos a encontrar. Vamos a recordar que la acantosis es el adelgazamiento anormal de la piel, de las capas de la piel. Entonces, la acantosis se va a manifestar como una coloración negra que habitualmente puede salir en cuello, en axilas, en pliegues, en ingles. Las erosiones es un daño superficial de la piel que generalmente no llega más profundo que la epidermis y que es más superficial que una excoriación, y las erosiones pueden llegar a tener un sangrado ligero. Las excoriaciones van a ser las erosiones causadas por algún mecanismo, por alguna causa mecánica y que pueden aparecer secundarias a un proceso de rascado, por ejemplo. El eczema, pues es una dermatitis o una inflamación de las capas superiores de la piel y puede ser un dato indirecto de alguna patología. La hiperkeratosis pues, es el exceso en la presencia de queratinocitos en el estrato córneo de la piel, y la liquenificación va a ser el adelgazamiento de la piel o de la epidermis,
que va a generar una acentuación normal de las líneas sobre la piel. Vamos a ver ahorita poco a poco ciertas características o ya aplicadas a un cuadro clínico. Y la úlcera pues va a ser la pérdida de epitelio y pérdida de la dermis.